torrente sanguíneo que circula por el corazón y por los pulmones. Esto hace que haya un aumento de receptores de la enzima de Angiotensina. de angiotensina, y por ende hace que estos pacientes tengan puedan llegarse a infectar con una mayor carga viral y los hace más, por esta razón son más susceptibles. Creo que algo importante para los pacientes, para los que nos están siguiendo en las redes, es que acudan a su cardiólogo para que ellos valoren, o con el internista o con su médico tratante, para que valoren si son candidatos a que les modifiquen o no la terapia antihipertensiva. Por el momento, los estudios que hay no encuentran riesgo-beneficio, no son concluyentes en que mejoren al 100% si le cambian los medicamentos a beta-bloqueadores o calcioantagonistas. Entonces, ahí sí lo importante es ver cuáles son los factores de riesgo de este paciente y si vale la pena o no modificarles el tratamiento antihipertensivo, pero no es como corran en tropel y ahora en este momento quítenle los medicamentos porque entonces se van a empezar a infectar más. Creo que ahí el mensaje sería, si toman algún captopril, enalapril, lisinopril y toman algún medicamento bloqueador de los ARA2 como losartán, telmisartán, lo que adecuado es que vayan con su médico tratante y valoren las opciones si vale la pena o no modificar este tratamiento antihipertensivo. Como mencionaban en un principio, la verdad es que ya dentro de los datos que se ha generado en el embarazo, pues también se han estudiado diferentes tejidos y bueno, en una conferencia que hoy estábamos escuchando incluso con el investigador Carlos, se hablaba de los estudios que se han hecho en China en los diferentes tejidos, que hay obviamente el pulmonar que tiene una alta afinidad por el virus, precisamente por este proceso fisiopatológico que se tiene. Se han hecho estudios también en placenta, en corium, en líquido, en leche, en el endometrio incluso, y también en células de Sertoli de órganos masculinos, y se ha demostrado que si bien está este receptor o este componente, al menos en embarazadas, afortunadamente no se ha demostrado que haya un paso en estos receptores de los que se han encontrado en la placenta, en el corium, por lo cual, con respecto a nuestras mujeres embarazadas, este proceso fisiopatológico no se ha demostrado como tal. Seguimos aprendiendo de este virus, de la fisiopatología, de cómo se está comportando en los diferentes grupos de edad, en los diferentes grupos de riesgo, como hipertensos, diabéticos, que es a lo que se referían ahorita, incluso cómo se está comportando en las pacientes embarazadas. Entonces yo creo que es importante también hablar sobre esto, porque de las preguntas que surgen en el embarazo es cómo se comportaría una paciente con preeclampsia. Si bien es un estado hipertensivo del embarazo, donde pues también está condicionada que este proceso fisiopatológico se pueda ver aumentado, la verdad es que el curso de la enfermedad en el contexto de una preeclampsia ha sido muy similar, afortunadamente para nuestras mujeres embarazadas. Entonces hay que analizar muy bien, creo yo, los datos, tranquilizar a nuestras pacientes, porque creo yo, en el análisis que he hecho de los artículos, que va más en función también de la edad. Si ustedes revisan todos los artículos, tanto en pacientes embarazadas como no embarazadas, el grupo de riesgo, obviamente en el cual se presentan también estas enfermedades crónicas, pues se presenta en el grupo de mayor edad, y esto es lo que ha condicionado la tasa de mortalidad, o donde se ha reportado la tasa de mortalidad. Creo que aportando un poquito a lo que estás comentando, Robert, el grupo de edad avanzado, se les puedo decir, es por arriba de los 60. Porque lo que me he encontrado es que nuestros pacientes en VITE se sienten ya grandes cuando no están en este grupo de edad, por el tema de la maternidad, que no tienen nada en ese sentido, ¿no? Entonces, el que digan mayores no significa mayores de 40, significa mayores de 60. Y lo otro, al parecer los estrógenos, ya era hora que tuviéramos una enfermedad que por lo menos no nos diera más guerra. Parece ser que los estrógenos nos dan cierto efecto protector a nivel del endotelio respiratorio, de las células respiratorias, y
parecería que los hombres se infectan más que las mujeres, o tienen, más que infectarse, tienen efectos catastróficos mayores en varones que en mujeres, por este efecto protector que tenemos gracias a los estrógenos. Oye, Erika, pero quizás, perdón, Roberto, Sí. eso es algo que probablemente nos pudiéramos empezar a comportar de una forma distinta, porque, por ejemplo, cuando fue la influenza, era de 5 mujeres que me marcaban, 4 era para sus esposos, ¿no? Una era para ellas. Incluso yo tuve 3 esposos de pacientes que fallecieron. Y en este caso, la mayoría de las llamadas respiratorias, que pues, algunos se han confirmado, otros no, no oficialmente, obviamente, pero son mujeres. Entonces, si vemos el 1 a 1 de lo que está reportado oficialmente por la Secretaría de Salud, parece ser que nos estamos comportando de forma distinta, porque de los pacientes muy jóvenes había una de 18 años, una de 24, 31, y eran mujeres. Entonces, creo y aparte nuestros amigos pediatras ya nos han reportado pacientes internados, niños, que dieron positivo. Entonces, probablemente nos estemos por esta pues mezcla que tenemos, ambiental, histórica, hispánica, probablemente nos empecemos a comportar de una forma diferente, o las mismas variaciones que va teniendo el virus en poco tiempo, ¿no? Entonces, esta parte de que más en adultos, menos en mujeres, probablemente se vaya a dar de una forma diferente en México. Es lo que yo he estado observando en una mínima muestra, pero es una realidad, es el sentido común. Incluso esta tabla es sobre el tipo de sangre, ¿no? Lo positivo le va mejor, ¿no? Para los eventos catastróficos. Sí, esta tabla es de un estudio que hizo en China, donde se tomó un grupo control de aproximadamente 3,000 pacientes. Se analizan los diferentes tipos sanguíneos y un grupo infectado con SARS-CoV-2 de aproximadamente 1,600 pacientes, en donde se puede observar que el tipo sanguíneo A tiene una diferencia estadísticamente significativa a tener más, a las gentes que presentan este tipo sanguíneo presentan más probabilidad de adquirirlo. Por otro lado, el que menos probabilidad tiene de contagiar, las personas con menos probabilidad de contagiarse son personas que tienen tipo O, como lo pueden ver en esta tabla. En cuestión del tipo B y tipo AB, no hay ninguna diferencia, pero las diferencias que se observaron fueron significativamente estadísticas. Sí, incluso nos preguntan, Eddie, no sé, nos preguntan que si es real el número que dan las autoridades, pero nosotros, pues analizando aquí los datos en el Hospital de Epidemiología, pues oficialmente son alrededor más de 400, ¿no? Pero simplemente haciendo un conteo rápido de estas redes de gente enferma que conocemos, así de pacientes, sus familias y eso, dices, oye, pero conozco a 100 o 100 infectados de los 400 que están reportados en el país. Entonces, eso te da una idea de qué tan formal sea el reporte que estamos teniendo, ¿no? Quizás sí es oficial, sí son los registros que tienes, pero digo, haciendo un conteo rápido de esta red de hospital de enfermos que tenemos, pues es obvio que probablemente sea un 3%, ¿no? de los que realmente están infectados, y que claro, la mayoría son sintomáticos leves, pero ¿cuál es tu percepción, tú que estás en los dos hospitales? Yo creo que es como meternos a cuestiones ya medio políticas, pero bueno, viéndolo desde el punto de vista natural, y el virus no entiende de políticas, estamos en una época de virus en general, respiratorios. Si tú ves un panel viral, que es lo que actualmente estamos corriendo y haciendo, el panel viral corremos 18 cepas de virus diferentes, lo cual significa que yo puedo tener un cuadro respiratorio por influenza, puedo tener un cuadro respiratorio por coronavirus, hay 2 tipos de coronavirus, puedo tener una respuesta inflamatoria respiratoria por
por otros 18 virus más. Entonces, si yo tengo un cuadro respiratorio, pues puede ser cualquiera de los otros 18, incluyendo también el coronavirus. Ahora, yo no puedo medir lo que no puedo cuantificar lo que no demuestro. Solamente estamos haciendo las pruebas por Secretaría de Salud aceptadas en los pacientes que cubren los criterios para que nosotros les hagamos las muestras clínicas, y esas incluyen dificultad respiratoria. Yo puedo tener un paciente con fiebre, malestar general, todos los datos clínicos, que yo tengo la alta sospecha de que es coronavirus, pero si la Secretaría de Salud no me autoriza a hacerla, no la podemos oficializar. Entonces, creo que ahí es donde entran, en CDC, por ejemplo, en Georgia, el CDC de Atlanta decía, haz pruebas incluso a los que no tienen síntomas, porque tú no sabes si son portadores asintomáticos que sí existen del virus. Ellos no tengan ninguna enfermedad fisiológica, ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni tos, estén diseminando el virus, pero diagnostícalos para que los tengas en cuarentena y evites que infecten a los demás. Eso no lo estamos haciendo nosotros. No, es una práctica pues, ideal, ¿no? Porque la parte mental, por ejemplo, nosotros como personal de salud, te preocupas mucho el que nosotros mismos podamos estar llevando por descuido virus a otras personas, ¿no? Yo pues hace un mes exactamente, pues siempre me da en esta temporada un poco de rinitis, pero curiosamente pues hubo un poco más de rinitis con faringitis y pues hablé con la epidemióloga y digo, oye, sí me quiero hacer la muestra, pues una toma nasal y faringea, porque pues aparte pues me siento muy responsable de estar bien, ¿no? De salud, de aparte de más que nunca elevar mi sistema inmune, estar bien, dormir dentro de lo que nos desvelamos mucho lo mejor que podemos, buenas prácticas de higiene. Y me tomaron el estudio un sábado y me dieron el resultado. Entonces me puse en cuarentena esos días, ¿no? El domingo, lunes, martes, miércoles, hasta el jueves. Y realmente el pensar si salgo positivo, me expuse y entonces el epidemiólogo me puso, hazme una lista de tus contactos. Tus contactos. Y dije, pues me da vergüenza darte la lista, ¿no? Porque ahora me pones como ejemplo de lo que no debemos de hacer, ¿no? Dije yo. O rollo de papel así gigantesca, ¿no? Como cuando lo ves así, te sientes muy mal, ¿no? Porque dices, wow, o sea, el hospital, mis amigos, mis socios, mi familia, y entonces eso lo vas multiplicando y es imparable, Erika, y entonces, pero finalmente, claro, te pones en cuarentena una semana, ¿no? Que estaba súper, desesperado, ¿no? Yo me despierto y me quiero venir a trabajar, ¿no? Pero sí te sientes muy culpable, que dices, es que me expuse mucho tiempo antes de que pudiera, entonces el resultado fue negativo, pero la paz mental que te da el saber si eres portador o no portador, o estás en una fase que puedas contagiar, te invita mucho a cuidarte más porque tienes mucha conciencia, pero pues nuestro enemigo a vencer pues iba a ser la mente en estas 6 semanas que siguen, porque una es una realidad, vamos a ver algo que nunca hemos visto, que ni nos imaginamos, y 2, la capacidad mental de accionar nuestros instintos en las crisis se va a poner a tambalear a flor de piel, porque eso está demostrado en los otros países, ¿no? Si vas ahorita en una farmacia por ansiolíticos, en México no hay, ¿no? El medicamento que ahorita vamos a hablar de eso, pero por ejemplo la hidroxiquinoleína que se usa para la malaria, que ha habido muchos casos de éxito, etcétera, pues no hay, es una caja que vale 200 pesos y la están vendiendo en 5,000 hasta 10,000 pesos, ¿no? Entonces, eso lo que nos quiere decir es que nuestro principal enemigo sí es la mente, aunado a una realidad que estamos por ver, que no nos imaginamos. Y yo espero... el tema está que cuando estamos en esta fase que nunca hemos estado, ¿no? Sin la libertad de movilización, lo que pienso yo que va a pasar en la curva que pasó en todos los países, como es en Suiza, que fue, no, vamos a hacer cercos y vamos a mejorar.
y que ahorita están, el director de este hospital me dice, no conocerías lugar, ¿no? Me dice, hay una gasolinera abierta y un lugar donde puedes ir en auto a hacer tus compras, no hay nada más, me dice, y después de 6 semanas me acaba de decir el gobierno que cierra, entonces, lo que yo pienso que a lo mejor vamos mejor, estamos peor que nunca, y esto, ¿no? Y nos llevan 3 semanas de ventaja, entonces, en nuestra población, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar eso. Entonces, nuestros miedos ante una realidad se nos van a expresar y el nivel de pánico, de angustia, de ansiedad en general, porque aparte el latino, el que vive en países latinos, somos ansiosos, ¿no? Ese es el ambiente natural. Tenemos Y más entonces, salecita. en nuestra mente no, pero sí somos, ¿no? Y entonces, esa parte de angustia y ansiedad, el tema no es el virus, el tema está en que el hipotálamo estimula la ínsula, ¿no? Y en esa es la zona cerebral que se nos activan los miedos desde que tu mamá no llegó por ti a la escuela, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? De tu casa, de tu familia, tus amigos, sus vivencias, ¡pum!, es una explosión. Entonces, y eso lo veo yo en los mensajes de WhatsApp, no nos alcanzamos ni a leer. O sea, No. veo así, voy filtrando, ¿no? Voy haciendo un triage de WhatsApps como si fuera el respiratorio, así el que veo que es más urgente, porque no alcanzas, ¿no? Tienes 100 por leer, ¿no? Y más otros 30 de que no me contestaste, ¿no? Ya no te importo. Entonces, esta parte de angustia y ansiedad es una parte que vamos a empezar a vivir. Incluso nos preguntan, ¿no? ¿Qué sí puedo hacer? Porque preguntan, ¿los pacientes con antecedentes pulmonares, etcétera, tienen más riesgo? Pues sí, ¿no? O sea, los que fuman, que son asmáticos, que tienen problemas de rinitis, sinusitis, obviamente pues, más propensos, pero preguntan por qué se están complicando, ¿no? O sea, está bien, son los que tienen, pero en el mundo, ¿por qué esas personas son las que más se están complicando? Y aparte, hay un 20-30%, dime si soy lo correcto, de lo que han publicado, por ejemplo, en China, que no tienen ningún tema respiratorio, ¿no? Y que en teoría están en buen estado de salud. Entonces, la susceptibilidad no respiratoria parece ser, pues, que se está comportando de una forma diferente también el virus, ¿no? No sé qué opinas, Erika. Tenemos que seguir estudiando definitivamente, como tú lo has mencionado, pues es la primer contacto que tenemos con este virus y conforme va saliendo, pues vamos aprendiendo cada vez más. Pero lo que sabemos es que depende del estado inmunológico de la persona, tanto que lo tenga bajito como el que lo tenga sobreestimulado. Eri, pégate un poquito más al micrófono, por favor. Que lo que hemos aprendido, ¿ahí ya me escuchan bien? Sí. Lo que hemos aprendido es que es respuesta inmunológica de la persona. El virus llega y monta una respuesta porque yo lo desconozco, como mi organismo lo desconoce y lo empieza a atacar. Pero ese ataque obviamente libera sustancias que inflaman esa misma zona. Y llega un momento en que se pierde el control de lo que producen mis células para atacar ese organismo que no es mío. De tal forma que esta respuesta inflamatoria tan severa es lo que está metiendo en problema a los pacientes. De hecho, en Nueva York, por ejemplo, hay un nuevo protocolo que hicimos hace muchos años atrás, que se trata de recombinar, por así decirlo, el plasma de los pacientes que están críticamente enfermos, que ya no tienen como otra opción terapéutica. Y como último recurso, lo que están intentando es cambiarles el suero a través de una bomba para bajar las defensas, bajar esta respuesta inflamatoria tan severa que es lo que me está llevando a la muerte, es lo que está llevando a mi cuerpo al límite, para que las laven, las quiten lo más pronto posible. Ya no es el virus, es lo que yo monto contra él, ¿no? Esa es una de las teorías. La otra, ¿por qué hay quien se enferma más y hay quien se enferma menos? Porque depende de la carga viral que yo estoy adquiriendo en el momento en que me estoy infectando. No es lo mismo que alguien que esté cerca de alguien y que en la gotita de saliva que esa persona tenga venga un virusito. Entonces, la carga que yo estoy recibiendo es muy pequeñita, a que la persona que está al lado mío, que es quien me está infectando, tenga una carga muy alta en su saliva y en lugar de recibir yo un virusito, recibo un tropel. Entonces, a eso le llamamos carga viral. Si yo tengo muchísima,
y obviamente voy a tener que batallar con más. Desgraciadamente no podemos saber qué pacientes tienen una carga viral alta y qué pacientes tienen una carga viral bajita. Entonces, por eso todo todo vuelve back to the basics, como dirían los gringos, regresa a lo básico. Lávate las manos, no te toques la cara, porque sabemos afortunadamente el método de transmisión. No se va a infectar si tu piel está íntegra, ¿no? O sea, si yo tengo una piel normal, como seca si quieres, pero normal, que sea una barrera, no estoy quemada, no tengo pérdida importante de la barrera que me cubre, eso va a evitar que yo me infecte. Va a evitar que yo me infecte, que no tome, que no agarre a besos a alguien, que agarre abrazos, que me lave las manos. Eso me va a proteger a mí. Y es lo mismo que yo hablo con mis residentes en el hospital, ¿no? Entre más lavado de manos tengas, entre más cuidado tengas en ponerte tus gogles, evitar que te salpiquen los ojitos, tu cubrebocas, tus guantes porque estamos recibiendo muchos pacientes todos los días y están revisando muchísimos pacientes todos los días para hacer las pruebas de escrutinio y la toma de las muestras, eso obviamente te va a proteger de que te infectes, porque sabemos por dónde llega, ¿no? Afortunadamente. Sí, que incluso esta parte de qué sí podemos hacer es increíble, Erika, porque puedes hacer grandes cosas en tu sueño, sistema inmune, y principalmente lo viral, bueno, todos lo saben, ¿no? Los que tienen problemas inmunológicos, respiratorios, asma, artritis, lupus, o sea, la activación como la hipertensión, ¿no? O sea, la activación de la elevación de la glucosa, etcétera, tiene que ver con el estrés, o sea, y el estrés no es que el cuerpo no esté diseñado para el estrés, incluso el estrés tiene un mecanismo muy padre, ¿no? De sobrevida, pero es para la angustia, ¿no? No es el estrés de estoy estresado es la angustia de cuando no controlamos nuestros miedos. Y una discusión que tuvimos tú y yo en el hospital, que está muy padre compartirla, es porque, o sea, científicamente tú me decías, pues mira, es que el cubreboca no te evita, ¿no? Que te contagies, pero encontramos un trabajo muy interesante, Carlos, de China, que demostraron en un área, en una población, que usaron cubrebocas versus el grupo que no, fue una publicación, que demostraron que la sintomatología se reducía al casi asintomático, ¿no? El que enfermó por la cantidad de virus que puedes ingresar. Y entonces, aunque los dos conceptos son buenos, el sentido es como cuando te decía yo, pues mira, es que si vas con el taquero y el taquero trae cubrebocas, te sientes más cómodo de que su saliva, los latinos sacamos mucha saliva cuando hablamos, ¿no? Y en mi mente no, pero sé que... Y también te voy a decir algo, es un tema de costumbre. Seguramente muchos de los que nos escuchan, si ponen atención, nos tocamos mucho la cara. Yo, por ejemplo, hoy a mi asistente le puse el cubrebocas porque llegó un paciente con sospecha de COVID al consultorio y le dije, Gaby, ponte el cubrebocas. Bueno, en el momento en que traía el cubrebocas puesto, Gaby se tocó la cara 10 veces en un periodo de 5 minutos, porque le picaba, le escocía, se lo jalaba, se lo no, y era porque estaba nerviosa también. Gaby, ¿no? Olvídalo, así quítate el cubrebocas, porque te vas a infectar. Sí. Es como la buena práctica del cubrebocas, ¿no? Pero es algo que debemos de decir, o sea, sí usa el cubrebocas, pero puede ser más riesgoso si te estás con el nervio tocando la cara y eso, ¿no? Pero es algo que puedes controlar muy bien, ¿no? Porque cuando has visto al taquero ahí tocándose la cara, o sea, lo controlan muy bien, ¿no? Exacto, ni ves al taquero metiéndose la mano a la nariz, ni escupiendo en la boca, ¿no? En la mano. Por eso el cubrebocas debe ser un aliado, no algo que empeore el riesgo de que te infectes, que es lo que yo les comento, ¿no? Entonces, si te sientes cómodo con un cubrebocas, no te molesta, no te incomoda, no tienes alergias ni dermatitis atópica, ¿no? Porque a veces eso empeora la cara, pues úsalo. Si te pone más ansioso, no lo uses. ¿No? Y esta parte de prevención que creo, bueno, coincidimos que lo trágico que vamos a ver en enfermedades respiratorias viene en las siguientes 2 semanas. Tenemos 6 semanas que la situación va a estar muy, muy crítica para los que pensamos que para el 20 de abril van a ir a las escuelas, como pasó en Lugano, que me dijo, oye, nos dieron
de cuando nos pusieron el plazo de que íbamos a rehabilitar actividades, estábamos en la peor crisis, ¿no? Entonces, con esas 2 semanas que llevamos de diferencia, seguramente pues estamos hablando de esta ventana de 6 semanas que vamos a ver lo que nunca hemos visto. Incluso pues en el hospital se hizo un protocolo como de fase A, de aislamiento, pacientes con enfermedades respiratorias, un triage como en todos los hospitales. Y ahorita en esta semana, espero que al fin, pero se implementa un protocolo muy severo de aislamiento completo de enfermedades respiratorias, con un filtro especial como tú lo haces, ¿no? Y sobre todo pues ese sistema telefónico de qué hago, voy, no voy, porque pues ahí es donde filtras a 9 de 10 y ese 1 de 10 que tiene que venir, pues meterlo en un filtro especial para saber si vas a urgencias o te vas a casa con tratamiento. Pero realmente esta fase que yo creo que muy bien lo están haciendo todos los hospitales, clínicas, de todos modos nos va a rebasar. Esa es la realidad y lo único que puede contener un poco, como tú bien dices, es tener un sistema de comunicación en línea digital para que las personas que no necesiten no vayan, para nosotros poder ser suficientes para atender, como te digo, o sea, el pediatra va a estar viendo enfermedades respiratorias, no alcanzamos, no somos suficientes, ¿no? Ni para dar información, atención, ni siquiera para contestar el WhatsApp, es inimaginable, ¿no? Lo que está pasando. Yo silencié mi WhatsApp, ¿no? Porque era clean, 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 o sea, me estresaba más, ¿no? Que los niños en casa. Entonces, esta parte que tenemos que aprender un nuevo sistema de vida donde no debemos de que nos carguen la mano el sistema de salud, porque vamos a ser muy necesarios para atender a la población, ¿no? O sea, no, las tenemos que atender y con máxima preocupación si somos susceptibles, si no. Y mira, nosotros 3 estamos hablando hoy, pero estamos muy predispuestos por la carga viral que a lo mejor podemos recibir en las siguientes semanas, pues a ser muy susceptibles, ¿no? Y por eso está padre lo que nos preguntan los pacientes, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer como prevención? Entonces me gustaría, Roberto, que nos hablaras, porque un modelo muy interesante es el embarazo, donde esta elevación, neutrófilos, linfos, que se modula, tendría que generar muy buena resistencia y ser un modelo de prevención en la población general. Las embarazadas que les decimos, duerme, come frecuente y poco, movilízate, controla las emociones. Y hay cosas muy interesantes que regulan el sistema inmunológico. Incluso me gustaría si pudieran compartir personalmente cada uno de nosotros qué está haciendo para este incremento inmunológico. No sé si nos pudieras compartir tú, Roberto, y después tú, Erika, sobre prevención de pacientes, independientemente de la higiene, que ya todos sabemos bastante de esto, pero prevención real, multivitamínicos, hidratación, y realmente estaría padre compartirles qué hacemos individualmente cada uno. Mira, con respecto concluyendo un poco lo que platicaba también Erika, y se me hace muy interesante lo que acaba de sacar a colación usted sobre cómo se comporta el sistema inmunológico de las embarazadas. Definitivamente sabemos que el cuerpo de la mujer sufre muchísimos cambios fisiológicos durante el embarazo, incluidos los cambios inmunológicos. Hemos platicado en muchas ocasiones en distintos live que el sistema inmunológico de las pacientes, las células de defensa disminuyen, sobre todo al principio del embarazo, y esto lo que genera es un no rechazo del embarazo. Porque siempre le platicamos a las pacientes sobre la placenta, que tiene un componente masculino y que de alguna manera el cuerpo de la paciente embarazada tiene que aceptar, como cuando un donador recibe, o un receptor recibe cualquier órgano, un riñón de cualquier otra persona, pues la tendencia natural pues es al rechazo. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Pues disminuir las defensas para poder evitar ese rechazo. Entonces, sí sería interesante, creo que no, hasta ahora los artículos que he leído no hay como tal información sobre cómo se comporta el sistema inmunológico, porque creo yo que es como diferentes tipos de enfermedades, es multifactorial el hecho de tener cualquier tipo de infección. ¿Qué hacer en la mujer embarazada para prevenir? Lo que era la pregunta específica.
con respecto a la pregunta específica, yo creo que pues la suplementación que estamos dando a las embarazadas, afortunadamente, no solamente los multivitamínicos y todos los alimentos, que esto ya ha venido desde hace muchos años atrás, el hecho de suplementar los cereales con ácido fólico, el tener la mayoría de los alimentos que consumimos más suplementados, son las bases de una buena alimentación, lo que nos previene diferentes tipos de enfermedades. Obviamente, como hacemos protocolariamente con las embarazadas que vemos del doctor Luján, obviamente conforme va pasando el embarazo vamos modificando las diferentes suplementaciones que se dan, porque hemos entendido cómo se comporta el embarazo. No es lo mismo la suplementación que se hace en el primer trimestre, donde hay que ponderar la suplementación de ácido fólico en función del neurodesarrollo inicial, que es el primer sistema quizá que empieza a formarse, y después, como todos los órganos van necesitando diferentes tipos de suplementación, ya que conforme va pasando los años, si es quizá hasta lógico pensarlo, pues se van formando pulmones, se va formando sistema gastrointestinal, y aparte de que se forman, pues tienen que empezar a tomar un funcionamiento, algo que siempre mencionamos, doctor Luján, el funcionamiento de la suprarrenal del bebé y cómo se comporta también durante el trabajo de parto, y lo cual hemos logrado entender cómo se desencadena ese trabajo de parto a veces, y cómo se comporta en pacientes que están estresadas, las que no están estresadas, cómo se comportan las pacientes que tienen de alguna manera cierto peso y que tienen cierta suplementación. Mi sugerencia pues es la alimentación, es la base de un buen funcionamiento, y obviamente el hecho de la condición de embarazo, la suplementación que actualmente conocemos que omegas 3, un compuesto multivitamínico, serían, yo creo, la mejor recomendación que pudiéramos hacer. Alimentación, buena alimentación, suplementación, con lo que su médico les recomiende. Lo que hacemos en Pronatal, obviamente agregando, sí, y siempre ponderando la utilización de los omegas, de suplementaciones un poco más naturales como antioxidantes, llámese glutatión, llámese diferentes tipos de productos que han demostrado que, bueno, tienen un mejoramiento tanto en el metabolismo como en el funcionamiento celular de las mujeres embarazadas, y creo yo que pasará igual en la población en general, salvo que la doctora Erika tenga otra opinión. Perdón. Yo creo que lo único que agregaría es que tomen más vitamina C, independientemente del complejo vitamínico. La vitamina C a dosis altas sí mejora la respuesta de defensa en las mucosas, ¿no? Que hablamos, boca, nariz. Entonces creo que frutas, verduras, todo cocido, y que tomen vitamina C, ¿no? Sí, perdón. No, termina. No, eso dime. Sí, yo en lo personal, pues soy población susceptible porque en mi mente me enfermo poco, pero me da rinitis siempre en los cambios de estación, ¿no? Entonces, población susceptible presente, y pues el 40% de la población tiene deficiencia de vitamina D, y del 15 al 20% vitamina A, y obviamente la vitamina C. No sé si hay un porcentaje de deficiencia, pero en esos casos yo en lo personal estoy tomando vitamina C, A y D, y algo que yo tomo 3 meses cada año después de unos quistes que me salieron en tiroides, que no me han vuelto a salir, es el glutatión, porque el glutatión tiene 3 componentes. Uno de ellos es la glicina, y es estimulante de la capsaína, y la capsaína es la sustancia cerebral que envía la señal para inmunomodular los glóbulos blancos. Entonces, el glutatión es una excelente recomendación. El liposamado es el que yo tomo líquido porque entra directamente, ¿no?, a la sangre. La tecnología es muy padre, pero puede ser en las tabletas, cápsulas. Y Carlos encontró un trabajo muy interesante en población susceptible de problemas virales con el factor de transferencia, y está muy interesante los hallazgos que hacen en la población susceptible, que lo toman versus el que no lo toman. Claro, así como factor de transferencia hay 10 inmunomoduladores, pero se me hizo muy interesante porque es en donde hay
mucha evidencia de la población susceptible o al momento de empezar con síntomas. Es un polvito sublingual que aparte es barato, creo que vale 200 pesos. Yo no lo he tomado, pero en esas siguientes 2 semanas que sé cómo nos va a ir, probablemente sea para nuestra exposición que vamos a tener. Tomarlo, es un polvo que se coloca sublingualmente, ¿no? De impregnaciones lunes, bueno, 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, y después una vez a la semana, en las siguientes 3 semanas. Entonces, nosotros, más tú que nosotros, ¿no? Población en riesgo. Carlos encontró un trabajo, aquí está conmigo, muy interesante en la población de influenza, y ahora pues los casos no son tanto los que analizaron, pero en estas epidemias, pandemias virales, como demuestra la elevación de la capsaína. Entonces, y lo más importante, pues definitivamente es como dijimos ahorita, ¿no? El manejo de las emociones, ¿no? El manejo del control de los miedos de cada quien, porque esos actúan en una fase muy, muy, muy rápida, en una distorsión de los glóbulos blancos. Entonces, sí hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? La parte corporal, la parte de sueño, que siempre lo hablamos mucho, porque esta regulación inmunológica viene en la noche, de cuando baja el cortisol, de las 11 de la noche a las 3 de la mañana, y el efecto biológico, pues es eso, el sueño reparador hace que el líquido cefalorraquídeo se sumerge en la célula, aspira el beta-amiloide, que la acumulación de beta-amiloide de esos radicales por estrés, tensión, oxidación, virus, generan el desbalance en el cuerpo. Entonces, la eliminación del beta-amiloide a través del sueño reparador hace que la capsaína tenga el efecto biológico necesario para que los glóbulos blancos se estén reparando. Y eso lo hacen completamente en una fase muy rápida. Entonces, sí hay muchas cosas que podemos hacer, como la parte corporal, la parte mental, la parte de sueño y la suplementación de estas vitaminas. Y cuando las personas están en una fase empezando a tener infección y que ellas saben que van a ser susceptibles y que pueden irse de la A a la Z, porque pues son las personas que cada año se enferman y se ponen mal, ¿no? No que un día, 2 días y ya reinician sus actividades. Las infusiones intravenosas en este grupo poblacional son altamente eficientes. Eso lo demostraron los chinos, ¿no? Como el glutatión, zinc, selenio, megadosis de vitamina C realmente demostró en una población que iba a ir al hospital, que iba probablemente a llegar a una fase muy, muy avanzada, ¿no, Carlos? Como las infusiones intravenosas bajaron hasta el 40% de que este grupo en riesgo requiriera ventiladores, terapia intensiva. Entonces, si en una fase preventiva es muy importante, que es lo que nos preguntan, al momento de empezar a tener síntomas, yo creo que el factor de transferencia es una realidad, no nada más en esto, en todos los problemas virales y malos respiratorios, y sí contemplar que en el país hay muchos centros de infusión intravenosa que las megadosis de vitamina C con glutatión reducen un 40% la probabilidad de enfermarte, ¿no? Además cuando lo acompañan con zinc, selenio. Entonces, pues, o sea, sí hay muchas cosas que podemos hacer. Ese es el mensaje, Erika. Sí, correcto. El factor de transferencia hay muchos estudios, como lo comentas, en pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas o rinitis alérgicas. O que Pudieras hablar un poco más alto, Eri, porque sí, que no acercarte, sino más alto a lo mejor, el volumen. Que el factor de transferencia ha demostrado, por lo menos, y también en pacientes que tienen como un proceso proinflamatorio muy severo, como los pacientes con virus, los pacientes con quimioterapia, radioterapia, como estos pacientes que tienen como una atopia previa, ¿no? Como que son muy susceptibles a tener cosas como muy de mucha expresión. El factor de transferencia lo que hace es que modula esta respuesta. No se trata que no la tengamos porque es importante, pero se trata como de bajarle el volumen, porque eso es lo que nos mete en problemas. Por eso se hace uno atópico, ¿no? Por eso tienes tu rinitis alérgica, porque pues seguramente el polen bonito de las flores te cae mal en esta época. Entonces, es simplemente nuestro cuerpo como que sobrereacciona a estas cosas y el factor de transferencia, glutatión, la vitamina C, permite que esto se module de una forma más ordenada y lo que me puede beneficiar no se vaya al otro lado donde me está lastimando, ¿no?
Sí, nos preguntan sobre la suplementación, se las vamos a enviar por escrito dónde lo pueden buscar, cómo lo pueden pedir en línea, sí, son cosas que pueden pedir en línea y cómo hacerlo. Nos preguntan si el síndrome de ovario poliquístico puede considerarse como un grupo vulnerable. En realidad, pues no, mira, científicamente, específicamente en esto no hay nada documentado, porque a mí me llega la información de la Sociedad de Excesos de Andrógenos y sé que no hay nada documentado. Lo que sí es cierto es que las personas que tienen un número mayor de óvulos, como tú dijiste al inicio, ¿no? El hiperestrogenismo, ese es un mecanismo de defensa mágico, incluso por eso hemos evolucionado, ¿no? Hace 6.000 millones de años para poder resistir a la hambruna, para poder resistir a las infecciones, a los nuevos virus, existió esta mutación que se llama PAI1 que generó en las mujeres, porque gracias a las mujeres hemos evolucionado. Históricamente siempre ha habido más mujeres que hombres, y esta mutación generó hace 6.000 millones de años el generar más factores de crecimiento que hicieron que nos creciera más el neocórtex y empezamos a pensar de forma diferente, que fue algo bueno y no tan bueno a veces, pero empezamos a desarrollarnos de forma diferente en nuestros 3 cerebros, y esta mutación que generó un incremento de folículos generó un efecto procoagulante sano, porque en ese momento pues, nos movíamos mucho, que evitó tener infecciones, ese es el mecanismo para la infección. 2, elevó la telomerasa, que hace que las células sean más resistentes al exterior y que envejezcan antes de tiempo y que no haya muerte celular. Y 3, hizo que en aquel tiempo, en momentos de que no había comida, pues la insulina mantenía los niveles altos de carbohidrato sacados a través del hígado, del músculo, y que el alimento durara más. Entonces, biológicamente, este grupo de ovario poliquístico tendría que ser el que más resista, ¿no? Y tendría que tener una, en teoría, remota probabilidad de que alguien tenga un problema respiratorio severo. Entonces, eso es lo que estamos esperando con este grupo de población. Correcto. Y nos dicen que está mala señal, pero voy a tratar de ver qué podemos hacer. Dicen que la vitamina C, para los que no somos médicos, ¿cuántos miligramos de vitamina C, Erika, al día están recomendando para el sistema inmune? Ya medio le recomendé, ahí le contesté 1 gramo por lo menos, ¿no? Pero en intravenoso la dosis es mayor, ¿no? Pues Sí, ese es cuando la toman en su casa, pero tenemos en Pronatal infusiones que son mayores. sí, son de 5 a 10 gramos, ¿no? La megadosis. Por eso, en este grupo que encontró Carlos de muy vulnerable, y este grupo lo hicieron porque, bueno, fue diferentes zonas de la población donde ya no había ventiladores, no había probabilidad de ingresar a un hospital. Entonces, lo que sí pudieron hacer es la aplicación de los intravenosos con megadosis de vitamina C, y bajaron un 40%, o sea, casi la mitad no requirió ir a un servicio de terapia intensiva o de requerir, no sé si solamente terapia con ventilador o sin ventilador, pero realmente volvemos a lo mismo, ¿no? Las probabilidades que tiene el cuerpo en condiciones buenas de defenderse y que el ingreso del virus al cuerpo no nos desencadene una crisis fatal, pues la magia está en el cuerpo finalmente, ¿no? Y estas suplementaciones externas pues ayudan a que el cuerpo maximice sus funciones en determinados momentos. Entonces sí hay mucho que pudiéramos hacer. ¿Estás de acuerdo, no, Eri? Correcto, sí, por eso creo que Todos de acuerdo. por lo menos de forma ambulatoria podría ser eso, pero lo adecuado sería si tenemos estos factores de riesgo que sí fueran a lo de la macroinfusión, ¿no? Porque eso solamente es hospitalario, no es que se lo puedan hacer en su casa. Sí, así es. Y también nos preguntan sobre células madre, Erika, así como, fíjate que lo del plasma, este centrifugado del plasma, limpieza, es algo que hubo mucho aprendizaje de esto, que lo replicaron ustedes, los médicos internistas, en las pacientes con hiperestimulación ovárica, las que hacíamos ciclos de reproducción, que antes no había tantos medicamentos como hoy, y los niveles de estrógenos iban al cielo. Entonces, esta complicación que prácticamente pues, en los últimos años, pocos años, ya no existe,
pues los pulmones se llenaban de líquido, no podían respirar y se comportaba exactamente igual que lo que hace el coronavirus, ¿no? Entonces, lo que se hacía hace 30 años era eso, aspirar el plasma, se centrifugaba y se volvía a inyectar, entonces quitaba la respuesta inflamatoria y eso hacía que, pues como por gradientes de atracción, quimiotaxis, chupaban y lo volvían a centrifugar y salvaron muchos pacientes. Y en esta fase moderna que hay, pues principalmente el pulmón que curiosamente no lo tomamos muy en cuenta como un quarterback, ¿no? En la respuesta inflamatoria y de reparación del cuerpo. Por ejemplo, cuando nos fracturamos un brazo, que es increíble cómo van tus osteoblastos y forman hueso y entonces empiezas a repararte de una forma, y el modulador es el pulmón, es las stem cells que llegan al pulmón. Pulmonar es importante. Y entonces Carlos también encontró un grupo en China que estaban en terapia intensiva, que habían agotado todos los recursos y realmente estaban pues a la espera de ver qué sucedía. No recuerdo cuántos casos fueron en ese estudio, Carlos, pero fueron en un mismo grupo, eran de 4 o 5 pacientes que estaban por morir y les inyectaron células madre. Y eran células madre de cordón, y no sé si los 5 están destinados a morir y sobrevivieron, pero todos sobrevivieron. Entonces, nos preguntan las pacientes que están ahorita con stem cells en procedimientos de reproducción, pues las stem cells realmente, el tema está en que cuando las aplicas localmente, pues que trabajan localmente, cuando las aplicas vía intravenosa, el primer lugar a donde van es pulmón y cerebro y luego se distribuyen de forma automatizada a reparar zonas, ¿no? Por eso es que en el caso nosotros que hemos aplicado para ovario, pues aplicamos una pequeña fracción a veces en sangre, pero realmente pues las aplicamos vía intraovárica. Entonces este grupo pues no tiene un tema con el virus y con haber utilizado stem cells. También cuando los aplicamos directamente en ovario, pues no les confiere una mayor protección, ¿no? Respiratoria, porque nos estamos dirigiendo muy localmente. Y nos preguntan con los ciclos de in vitro, ¿no? Los ciclos de in vitro, pues no se contraponen, aunque la recomendación es que en 2 semanas más, 3 semanas más que entremos, probablemente tengamos que cancelar, ¿no? Los ciclos que están. Tenemos 10 ciclos en marcha para esta semana y 10 días más que los vamos a hacer, porque pues no los podemos parar con esas medidas de seguridad, pero muy probablemente en un mes, 3 semanas, haya la necesidad de tener que posponer por seguridad, ¿no? Los ciclos de fertilización in vitro y transferencias. Hay algunas pacientes, doctor, que preguntan, pacientes embarazadas, que sí hay que seguir con las visitas. De las recomendaciones que han hecho las organizaciones de ginecología y obstetricia y de medicina materno-fetal, ha sido que las pacientes embarazadas sí se deberían de seguir revisando, no quizá porque sea una población de riesgo, pero bueno, creo que hay que marcar diferencia porque una paciente que está en primer trimestre, otra que está ya en tercer trimestre, el comportamiento puede ser totalmente diferente. Las pacientes embarazadas sí deben de seguirse revisando, es una recomendación por las organizaciones de ginecología y obstetricia, mucho más pues en condición de urgencia. Erika, y cuando en estas semanas que vienen, que la población realmente es cuando vamos a ver los enfermos, ¿no? Los enfermos que ya hay, pero que vamos a ver realmente de forma muy real, ¿no? Lo que no hemos visto aún. ¿Cuál es el protocolo que ustedes los internistas, nosotros tenemos un protocolo, pero ustedes, cuál es el protocolo que instalaron para la urgencia, Erika? ¿Y qué van a hacer cuando ya empiecen a ser rebasados? ¿Qué es lo que es el problema que vamos a tener, ¿no? Que no tenemos cuartos suficientes, habitaciones suficientes, terapias suficientes, personal suficiente. Y ese es el riesgo realmente. Si tuviésemos las terapias para toda la población que lo van a requerir, pues estaríamos muy tranquilos dentro de lo que cabe, ¿no? Porque pues la mortalidad se reduciría seguramente en un 70%, ¿no? Sí, correcto.
Primero es como la consulta por lo menos vía telefónica. Entonces, lo que hacemos es, si tienen datos clínicos de dolor de cabeza, dolor de cuerpo cortado, fiebre por arriba de 38 grados centígrados, tos seca, que así la caracterizan. Un dato clínico nuevo, que es muy importante, es pérdida del olfato. O sea, si el paciente refiere que perdió el olfato y perdió el gusto por la comida, no es que pierdan el apetito, sino que tienen hambre, comen y la comida no les sabe a nada y perdieron el olfato sin tener datos clínicos previos. Ese es un dato como de, ya tengo coronavirus, aunque no tenga fiebre ni otras cosas, ¿no? Ese es cuando obviamente es una persona que siempre ha tenido un buen olfato, ¿no? Eso es importante, ese es un dato clínico que está ya está demostrado. Entonces, si tenemos esto, pues les pedimos a los pacientes que si no tienen dificultad respiratoria, les damos tratamiento vía telefónica para controlar el dolor de cabeza o la fiebre y los monitorizamos cada 8 horas vía telefónica cómo siguen. Si empezaran a tener datos de dificultad respiratoria es cuando los canalizamos al servicio de urgencias. Emory es la universidad que depende del CDC de Atlanta y le compartí al doctor para que después, si quieren, se los haga llegar. Hicieron una liga para atención al público, para ver si qué tanto riesgo tienes de acuerdo a los síntomas, si tienes o no tienes probabilidades de coronavirus. Se llama Coronavirus Checker, es una aplicación que está en el celular, es un cuestionario muy básico en español, te pone los datos clínicos, le das al siguiente, ¿tiene usted dolor de cabeza, fiebre, le vas dando sí, 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 siguiente, ¿tiene estos síntomas? Sí, 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 y después, como a la tercera te pone, su resultado es, llame a su doctor, manténgase en casa, no tiene nada, o necesita correr a un servicio de urgencias. Creo que eso está muy bonito porque el paciente puede como, bueno, pues siento esto y ya puede comunicarse con nosotros, ¿no? Entonces, la compartí contigo para que si quieren después la compartan con sus pacientes. Es muy práctica y viene en español también. Sí, muy bien. Me dio risa ahorita que dijiste el olfato, porque pues mi olfato no es bueno, ¿no? O sea, por la rinitis y eso con el tiempo, pero incluso tengo súper entrenada a mis enfermeras, ¿no? Para que me digan si algo huele bien, huele mal, medio mal, y qué, ¿no? O sea, huele a esto, lo otro, porque pues, no soy buena referencia, ¿no? Entonces, cuando hice la prueba del coronavirus, la epidemia me dice, ¿cómo está tu olfato? Súper mal. Y me dice, súper mal. Entonces, así como me asusta, le digo, no, es que el olfato no es bueno, no. Es uno de mis muchos defectos, no huelo bien. Y me dice, ¿y pérdida de gusto? Y le digo, no, el gusto lo tengo súper alterado porque es mi compensación, ¿no? O sea, te puedo decir si el vino tenía mantequilla o no, ¿no? Entonces, me da risa porque sí, el olfato es una de las variantes, pero pues no siempre es una realidad y no sabemos si se va a comportar igual en nuestra población, ¿no? Ajá. Sí, bueno, es lo que más o menos se ha visto. Ajá. Muy bien, entonces, y en esta, si lo sobrepasa, o sea, las personas Erika, que empiecen con un problema de dificultad respiratoria, ¿no? O sea, no es el que, no es la garganta, que ese es el que tiene que estar muy alerta, hablar por teléfono, pero el que empiece a tener dificultad respiratoria, que los chinos, que es lo que Carlos nos dijo, ¿no? El problema está en que los síntomas respiratorios activan el hipotálamo, toda la parte facial, ¿no? Por los pares craneales, y empieza a ver disnea natural, esa falta de aire por la angustia que se genera, ¿no? Y más sabiendo que es el tema que tenemos ahorita, entonces vamos a tener un problema ¿no? de un tercio de las pacientes que no tienen una dificultad respiratoria real, sino que es por esta parte respiratoria. Entonces, los que sí tienen una fase respiratoria aguda, ¿cómo los vas a estar refiriendo, Erika? Yo usualmente, porque esta ha sido una duda de mis pacientes, porque ellos me dicen, es que yo no sé cómo tengo dificultad respiratoria. Es el médico, yo no sé si tengo o no tengo dificultad respiratoria. Entonces, así por FaceTime, como estamos tú y yo y los que nos están escuchando, lo que hacemos es que
Uno, la consulta es a través de la pantalla, entonces me doy cuenta cómo están respirando. Y lo otro, los pongo a leer 2 minutos de forma seguida. Si tú tienes dificultad respiratoria, no van a poder acabar la frase sin que se den cuenta que no pueden respirar. Entonces, o les empiezo a hacer preguntas de párate, camina, regresa, y yo veo cómo está su frecuencia respiratoria. Entonces ya, pues sí le puedo decir si tienes dificultad respiratoria o no. Mira, acabaste muy bien la frase, platicamos bien y no sentiste que te faltaba el aire, caminaste, regresaste a tu sillita y estamos platicando sin problema. Entonces eso les da tranquilidad porque dicen, ah, sí es cierto, no me falta el aire, ¿no? Hay que orientarlos en ese sentido. Eri, después de atender el parto con el doctor, subimos 5 pisos, llegamos sin aliento al 6º piso. Bueno, pues subes 5 pisos, subes 1, yo no supo Me tranquilizo. Oye, entre la angustia que tenemos de tantos enfermos que hemos visto y que no, Por el ejercicio que no podemos hacer también, ¿no? Creo que algo muy importante y que escuché en una conferencia y creo que hay que dejar muy en claro, que si bien es un coronavirus, es un virus que sí puede provocar sintomatología respiratoria, hay que decirle a nuestros pacientes en esa preocupación nuestra de quitar mitos, no es una gripa como tal. Porque, o sea, eso es importante que lo entendamos. O sea, no es una gripa. Realmente la sintomatología que se presenta es variada, tanto como esto que acaba de mencionar la doctora Erika, que es algo nuevo, como la hiposmia, la anosmia, que se presenta. Obviamente, la fiebre, la dificultad respiratoria, que ya es en los casos más severos, la tos, que es seca, y el cansancio. Es un conjunto de sintomatología que si bien se puede presentar en un cuadro gripal habitual, realmente creo que nuestra mente de médicos y de todas nuestras pacientes informadas es que no es una gripa. Sí tenemos que estar muy conscientes de toda esta sintomatología, ser muy crítico. Por eso la recomendación que se da de obviamente contactar al experto, se hace un triage y obviamente se selecciona al paciente que tiene que ir a recibir atención. Siempre lo hemos comentado, doctor Luján, la información nos hace libres, ¿no? Definitivamente lo ideal sería hacer prueba a todos los pacientes sintomáticos, pero bueno, creo que toda esta información que estamos teniendo y compartiendo con el público debe servir para que también no se saturen los servicios de salud y que realmente tanto la población como nosotros seamos críticos en quién realizarles las pruebas, ¿no? En base a la sintomatología, en base a todo. Perdón, Eri. No, está bien. Sí. Es que nada más complementando lo que te dices, el 30% pueden no tener síntomas respiratorios y pueden tener síntomas digestivos. O sea, pueden tener una diarrea, ¿ok? Y no tener moco, ni tos, ni solamente fiebre, malestar general, dolor de cabeza. Y en lugar de que tengan el síntoma respiratorio, pueden llegar a tener el síntoma digestivo. Entonces también tómenlo en cuenta. No siempre es una gripa, como tú bien dices. Sí, nosotros les vamos a proporcionar un teléfono donde pueden hablar. Y, por ejemplo, en el hospital, Erika está aquí en VITE y en el español, pero aquí en el hospital, pues el que tenga síntomas va a venir por urgencias respiratorias, ¿no? Increíble, ¿no? Pero urgencias respiratorias, a que se haga el filtro, se tomen las muestras, las pruebas y ver quién requiere ingresar al hospital y quién va a su casa, que afortunadamente, pues a lo mejor de 20 que lleguen, pues uno va a requerir hospitalización y otro va a requerir media hospitalización en casa, ¿no? Pero bueno, finalmente sí hay pacientes que no se deben de confiar, deben de ir a revisarse y lo que dice Roberto, ¿no? No saturar los sistemas pues de mensajería, de WhatsApp, de todo, porque no, o sea, en general, ¿no? Todos los doctores no vamos a tener la capacidad de respuesta y no vamos a poder estar recibiendo realmente a los que sí lo necesiten, o incluso, como te decía Erika, tengo tantos WhatsApps que no, o sea, los empiezo a hacer el triage, ¿no? A filtrar cuál es el que se ve más urgente y a lo mejor hay un urgente que no le puedo contestar o tantas llamadas que no alcanzas a contestar. Entonces, si nos empezamos pues a limitar realmente a los mejores síntomas, pues eso puede ser una gran diferencia en que el poco personal de salud que hay en el país en proporción a la población, que podamos realmente atender a los que más lo necesitan, ¿no? Muy bien.
Pues nos preguntan para ti, Roberto, 35 semanas, que si debe de ir a una cita médica o que se esperen a la semana 38. Yo creo que, miren, obviamente vamos a depender de la sintomatología. Lo menos que queremos es exponer a nuestros pacientes, pero como comentaba hace unos minutos, las organizaciones de ginecología y obstetricia y medicina materno-fetal refieren que las pacientes embarazadas, pues sí, se tienen que hacer sus revisiones, y hasta ahorita no hay ninguna restricción, porque no es población como tal que aumente más el riesgo, que tengan sus revisiones. Sí, o sea, el tema de las embarazadas, que es una de las preocupaciones aquí en el hospital, ¿no? Porque pues, el hospital ve un 40% ginecología y obstetricia y un 60% de todas las especialidades, pero el tema con las embarazadas de los diferentes grupos de ginecología que hay en el hospital es la preocupación porque, pues, en el mundo, ¿no? 3 de 100 embarazadas están destinadas a que pueda pasar algo, una interrupción de la circulación hacia el bebé de forma abrupta en el mundo. Y lo único que se ha logrado reducir esa incidencia, pues es con la revisión, y esto es más frecuente después de la semana 32. Entonces, el dilema del riesgo-beneficio o no detectar algo que le pasa a algún bebé pudiese ser más peligroso que revisarse en un esquema que todos los consultorios, clínicas están implementando de seguridad y de higiene. Entonces, a las embarazadas que son de aquí o que son de otros lugares, sí recomendamos que pregunten si tienen un sistema de triage respiratorio, porque normalmente lo que deben de hacer es que llega la embarazada y se revisa a la pareja o a quien viene para ver si no hay fiebre, se descontamina y pasa una revisión. Y pues todo lo que se instaló en las clínicas, consultorios, pues una bitácora para después de cada visita, pues lo que hacemos siempre, pero ahora de una forma con unos extras, ¿no? Cada vez que sale una paciente del consultorio, pues la enfermera va y hace su limpieza de todo. Entonces, si lo hacemos de esa forma ordenada, que no haya aglomeraciones, pues es muy seguro irse a revisar. No sé si coincides, Roberto. De hecho, es sí, más el riesgo de no revisarse que revisarse. Exacto. Y ya hay lineamientos que estas mismas organizaciones de medicina materno-fetal han sacado sobre qué hacer en las unidades donde se revisan pacientes embarazadas. Una de ellas, que ya la hicimos desde el principio en pronatal, es quitar los materiales inertes. Si algún doctor nos está escuchando también y en su clínica tiene revistas, tiene flyers, tiene diferentes, porque es susceptible de que lo agarre una paciente en la sala de espera, lo agarre otro paciente, y las superficies sabemos que permanecen quizá poco más de 72 horas el virus. Obviamente los acompañantes se reduce. En nuestro país la visita de embarazo, la consulta prenatal, es una reunión familiar, es una reunión social por nuestra cultura. Si vamos a escuchar Corazón de Bebé, va el esposo, va la mamá, va la suegra, en fin. Ahorita en esta contingencia sí estamos limitando quizá a un acompañante a nuestras pacientes, incluso en la atención del parto. Para las áreas comunes de ultrasonido, como usted menciona, lo hacemos nosotros de rutina, pero creo que ahora hay que quizá exagerarle un poquito en esa limpieza que se tiene al ultrasonido. Actualmente las pacientes que nos han ido a ver se han dado cuenta que nos ponemos guantes para hacer la revisión, obviamente el uso de cubrebocas, porque nuestra preocupación es, obviamente, nosotros, nuestras familias, pero no, si en dado caso nosotros que somos personal de riesgo, no infectar a nuestras pacientes. Entonces, obviamente desinfectar el transductor se hace con una solución desinfectante, utilizar guantes al realizar el ultrasonido, que ya lo mencioné, y para las áreas comunes de ultrasonido, pues tener soluciones de alcohol para lavado de manos, para la consulta, el personal que entra en áreas de consulta, de ecografía, obviamente pues tener también la opción de lavarse las manos frecuentemente. Y esas son las recomendaciones que se dan, que como ya repetí, lo hacemos de rutina en pronatal, pero creo que es una muy buena recomendación hacerlo en todos los centros donde se ve embarazadas y no embarazadas. Sí, y de las preguntas que nos hicieron, si ustedes quieren aportar algo, Erika, el glutatión viene de 500 miligramos en cápsulas o en solución, una copita de 5 mililitros y se toma una vez al día.
y este polvito sublingual se llama factor de transferencia. Les voy a enviar una foto cómo se ve y hay una página ahí que lo pueden pedir y es barato. Y nos preguntan que si estamos poniendo infusiones a pacientes de alto riesgo, más bien las pacientes que están teniendo síntomas iniciales o que sí se enferman recurrentemente o que son asmáticos, y sí le estamos indicando que se pongan la infusión de glutatión con vitamina C. El grupo, hasta donde la información que me ha llegado a mí, Erika, no sé si tengas alguna otra visión, pero el hipotiroidismo de Hashimoto, donde seno ha sido una población vulnerable, coincides con eso, ¿verdad? Y o sea, no, si está controlada, no, perdón, si está controlada por hipotiroidismo, ¿no? Si no tiene un hipotiroidismo controlado, sí es una población vulnerable. Si está controlada, no tendría por qué tener problemas. En función de esta parte inmunológica que hablábamos hace rato, ¿no, Eri? Si estás de acuerdo, obviamente que cualquier tipo de infección es un equilibrio entre una carga infecciosa, en este caso viral, y el sistema inmunológico. Inmunológico, el propio, cómo responde, qué tan agresivo responde. Y que ese es el tema, ¿no? El tema es que es una súper oportunidad para mejorar nuestra ingesta de alimentos, de azúcar, ¿no? Las cosas que acidifican mucho y el ácido es un componente mágico para el virus y lo que más acidifica, por ejemplo, la alimentación son las cosas blancas, los lácteos, harinas y azúcar, el no dormir, el no movilizarnos, pero pues ahorita vamos a tener que no estar movilizándonos mucho, ¿no? Por eso la alimentación es crucial, la baja hidratación es crucial. Y Carlos se encontró también en las recomendaciones chinas para la estimulación de bicarbonato en el cuerpo, es que es algo muy padre también hacer en personas que tienen reflujo, dolores articulares, mucho dolor de cabeza. En estas fases de encierro es el tomar 3 veces a la semana la media cucharadita de vinagre de manzana con perla de aceite de coco. Eso es algo que ha demostrado cómo alcaliniza muy rápido el cuerpo, aunado a la buena alimentación. Y preguntan, Erika, que si dentro que se están recomendando los bebés para ti, Roberto, que vayan a sus citas mensuales. Tú tuviste la sesión con los pediatras. En el caso de los bebés, que se ir a sus citas mensuales de crecimiento. Y también si les puedes decir sobre el protocolo para el nacimiento. En realidad, eso se los puedes técnicamente, ¿no?, contestar. Sí, platicando con los pediatras con los que trabajamos, que bueno, son neonatólogos y en base a la información que actualmente tenemos, y lo que están haciendo es hacer esa llamada antes de ir a la consulta para saber cómo en cada centro, cómo está la situación en particular, y ellos irán definiendo qué paciente tiene que acudir y qué no. Cosa que también hoy que platicamos con nuestros pacientes, creo que es una buena práctica el hecho y que nuestros pacientes lo saben, nunca hemos estado en contra de que nos manden mensajes y nosotros estarle informando por esa vía cómo está la situación y cuáles son las recomendaciones, porque como servicio de salud, incluso privado, también nos acatamos a las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud. Realmente seguimos esos lineamientos, nos estamos apegando y obviamente pues con toda la información que se ha generado, pues China, que se ha convertido ahorita en el país donde más información nos está dando, pues estamos siguiendo esas recomendaciones de los españoles, que son un grupo muy importante en cuestión de medicina materno-fetal. Y con respecto al protocolo de nacimiento, la zona del LPR que conforma Vite Médica, el protocolo que se diseñó junto con el doctor Luján, pues es que sea un área exclusiva para los nacimientos. La paciente prácticamente hay un personal que las espera, todas nuestras pacientes nos avisan cuando van en camino, las espera personal de LPR en recepción. Este mismo personal sube a primer piso donde está el área de LPR, donde desde la entrada ya que se pone una superficie, ya sea con alcohol o con cloro,
porque pues obviamente vienen de casa, vienen de la calle, obviamente todas las superficies, y entendiendo esto, se pone un frizz en los zapatos, se le pone cubrezapatos, se pone cubrebocas a las pacientes. Obviamente el acompañante tiene que ser solamente la pareja, y se ingresan cada paciente a la unidad donde se va a atender, que está diseñado cada una de las habitaciones para ahí mismo tener el nacimiento, atender a bebés si es que necesita algo. Afortunadamente las instalaciones permiten esta atención. Ahí mismo se recupera la paciente. También el personal que está atendiendo los partos, junto con el doctor Luján, estamos organizando de una manera que solamente un médico esté, o sea, el mínimo personal sanitario también se ha optimizado para que obviamente pues en la seguridad de no tener ese contacto y tener una sana distancia, pues no sea un factor que pueda condicionar algún tipo de infección. En el momento que nace bebé, seguimos el mismo protocolo de apego temprano, de pinzamiento tardío del cordón, porque eso no se ha contraindicado, porque no se ha demostrado que pase a través de la sangre el virus. Afortunadamente tenemos protocolos. Si una paciente sospechosa pasa por un triage, hay una sala de nacimiento específica para pacientes sospechosas. Y bueno, lo que mencionaba hace rato, estamos funcionando con mucha normalidad por todos estos protocolos que nos han permitido hacer una buena selección de pacientes, y que nuestros pacientes desde hace una semana, 2 semanas que se ha empezado a generar más información, nos han estado preguntando y afortunadamente han estado en sus casas. Es decir, no han tenido exposición, viajes frecuentes. Todo este cuestionario se realiza desde un principio, y afortunadamente hemos tenido nacimientos como habitualmente los tenemos sin riesgo. Pero sí estamos tomando estas medidas de limitar personal, de tomar protocolos de limpieza desde la llegada de la paciente, que permanezca en su habitación, que no se muevan a otras áreas del hospital, y con eso creo que hemos protegido muy bien a nuestros pacientes. Robert, el consenso de los pediatras sobre las revisiones que tienen de crecimiento, y eso era que las iban a posponer, ¿no? Solo urgencias, ¿no? Urgencias. Es correcto, es Y correcto. el vinagre de manzana es la media cucharadita de las de azúcar, y es una perla, ¿no? El aceite de coco, no, es la perla de aceite de coco. Tienes la perla de aceite de coco 3 veces por semana en ayuno. En la presencia de dulas en el hospital la cancelaron porque ellas están muy en contacto directo con nosotros y con el paciente, y tratamos de, por ellas mismas, para sus hogares, que no lleven virus, y sobre todo, pues protegernos nosotros, ¿no? Nos estamos protegiendo lo más que podemos, y esa es una muy buena estrategia. Fíjense, por ejemplo, ayer, porque yo reviso todos los días las estadísticas de salubridad por el hospital, y había 420 casos cuando lo revisé ayer, y hoy son 585 casos en la página oficial de la Secretaría de Salud registrados. O sea, en un día oficialmente son 140 casos, o sea, quiere decir que hay 10,000 nuevos casos, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que el 58% son hombres y 42 mujeres. O sea, sí hay más tendencia a que el hombre enferme. Pero la mediana de edad, que es lo increíble, es que es 41 años, ¿no? O sea, la mediana es de 41 años. Entonces, estamos muy en riesgo el hombre que no está tan grande, ¿no? Y las defunciones, la mediana ha sido de 59 años, o sea, no es de 80, 70, es de 59 años en esos 8 casos reportados. Entonces creo que se va a comportar un poco diferente en nuestra población. Por eso, pues nos tienen que cuidar más a los hombres, ¿no, Roberto? Que nos hablen mejor, nos pidan mejor las cosas, nos dejen decidir. Tenemos más receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Con respecto a hace rato que hablaban de los estrógenos, que el factor protector que tiene, pues nosotros tenemos en contra que tenemos más enzima convertidora de angiotensina. Entonces, yo la verdad es que mi esposa ya me trajo mi cafecito, ya yo estoy bien cuidado, no sé ustedes. Aquí nos das envidia, Roberto. La diferencia, te van a pegar. La diferencia que hay, yo creo que con la población china, es que en México somos más obesos que los chinos. Tema súper importante. Ese es un cambio muy importante. Y lo otro es que estamos hablando de un lugar donde les dieron las medidas de protección
y era a fuerza. Quieras o no quieras, te quedas en tu casa. Ahí no te estaban preguntando si estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo. En esos regímenes, o sea, te doy un balazo y no sales, si sales de tu casa. Y esto no sucede aquí. Entonces, eso creo que 3 meses después les ayudó a controlar la pandemia, porque sitiaron Wuhan, lo sitiaron. No entraba nadie ni salía nadie. ¿Estuvieran de acuerdo o no estuvieran de acuerdo? Esto aquí no sucede. Tenemos más obesos. Yo creo que por eso también la media de edad en nosotros es más pequeña a 41 años y no a 60, ¿no? Es menos en 40 a los 60. Y yo creo que para tranquilidad de la gente que nos está escuchando, dado los protocolos de prevención que hemos generado en los hospitales, es más seguro que estés en el hospital, de alguna forma en una consulta médica, de seguimiento en el embarazo, que en el último trimestre del embarazo es cuando más complicaciones se pueden presentar, y por eso es importante que no dejen de ir a sus consultas, a que estés formada en el súper. O sea, en el súper sí tienes más probabilidades de adquirir la infección, parada en el súper, embarazada, que yendo a tu consulta de ginecología. Entonces creo que es importante que sí manden al marido al súper, y mejor, y ustedes sí vayan a la consulta al hospital. Sí, no, Eri, y sobre todo las personas, porque nos preguntan, oye, mi mamá tuvo neumonía hace muchos años, pues sí, es la población susceptible. Todos sabemos, los que nos enfermamos de vías respiratorias, cómo nos ponemos, ¿no? Si tienes un día, pero si te enfermas más de 2 veces al año, cuando te enfermas, o sea, sí te enfermas, ¿no? Te pones mal y tienes un mal día y tu recuperación es lenta. Son las personas que van a tener mucha mayor probabilidad de que la virulencia se dispare 10 veces más que el que casi nunca se enferma de vías respiratorias, aunque no sabemos cómo se va a comportar, ¿no? Pero sí es una realidad. Y nosotros dentro de esta, pues, por ejemplo, en mi caso yo soy de rinitis, siempre me da rinitis cuando es el cambio de temporada, pero hace 3 meses en que empezó todo esto, la prevención a futuro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Como ahorita, ¿qué va a pasar en 6 semanas? Encontramos una empresa mexicana que es la que, incluso creo que el domingo o el fin de semana salió un reportaje de ellos, Gavi se llama la química, y hicieron esta molécula en el gel, que su primer participación en la OMS fue que exportaron cuando fue lo del ébola, y eso pudieron, porque esas moléculas se mantienen mucho tiempo en las manos, y aparte del aislamiento pudieron controlar lo del virus, y es se llama Eviter, el gel. Lo padre de este gel es que, bien, si se fijan aquí, es que dura... Oye, no estoy ansioso, pero no tiene tapón, ¿no? Ya me acabé el tapón, pero bueno, el Eviter dura 12 horas, ¿no? Y nos hicieron la demostración con esa luz ultravioleta que te pones en manos con el gel normal y lavado de manos, y como hay muchas esporas o bacterias, y cuando usas este gel desaparecen. Entonces, les voy a enviar la página. Según yo, no están fuera está muy bien esa no es costoso, pero no creo que estén fuera de producción, porque se produce aquí en México. Pero esa es una súper recomendación en las personas adultas y de alto riesgo, ¿no? Pues nosotros somos de alto riesgo, entonces esto lo buscamos para pronatal. Entonces en nuestros geles, cuando vienen en los pacientes, los geles que usamos, aplicamos este gel, lo combinamos porque dura 12 horas el efecto, y esa es una molécula. Les voy a enviar la información, es muy interesante cómo este es un gel, pero esa molécula entra al interior del virus, y desde del RNA, pum, o sea, desde su núcleo lo explota, ¿no? Y pues, por ejemplo, yo sí me lo pongo en la cara, en la nariz, en los oídos, en los lentes, me lo pongo. Entonces, para sus padres, adultos mayores, etcétera, es una súper inversión. Digo, no es caro, pero es una inversión en que lo busquen y lo pidan. Aparte, pues es para virus, bacterias de hospital, esporas, hongos, todo. Es un producto muy padre, y fue pues producido aquí en México, inventado en México. Entonces se los voy a poner ahí para que lo busquen, sobre todo para las personas que son de alto riesgo. Pues básicamente yo creo que si tienen algunas
otras dudas nos puedan contactar. Eso sí, por ese sistema, si no nos atoran en el WhatsApp, les podemos contestar muy bien. Y pues gracias por acompañarnos hoy. Espero que les hayamos dado una información pues también personal, porque estamos muy preocupados de poder dar el servicio ahora que lo necesiten y pues no enfermarnos, ¿no? Y no tenernos que poner en cuarentena nosotros. Y pues las precauciones con la familia pues también pues son muy importantes y es difícil, ¿no? A tus hijos no me des un beso, no te acerques. Más yo, ¿no? Yo llego y de verdad entro sin ropa a la casa, ¿no? Entro a bañarme, me dice, no, sí, saludaste, lo mismo. Y ya sé, es que ya no me quieres, yo no te pongas así, estoy en el hospital, traigo virus, y, no llora, entonces es un drama, ¿no? Pero pues sí, tenemos que generar mucha conciencia y cuidarnos. Ese es mi mensaje, que hay mucho que podemos hacer y lo que podemos hacer es mejorar nuestra condición individual de cada quien, comer mejor, dormir mejor. Y es un buen momento, pues cuando hay crisis, la verdad se escucha feo, Roberto, pero lo hablamos mucho, ¿no? Siempre decimos, pues mira, es que podemos estar platicando nosotros ahorita y a la semana puede ser que ya no vivamos, ¿no? O sea, es así de trágico, pues así como mi hijo Michael me dice, oye, es que hay personas que conocía que ya no están, entonces lo vamos a ver ahora en nuestras calles y, así es. Y es importante, es un momento padre para ordenar cosas, ¿no, Erika? Ordenar hasta a quién le dejas a tus perros si algo te pasa, ¿no? Perdonar, que nos perdonen, o sea, es un momento bueno pues para crecer y ser mejores personas, uno nunca sabe, y claro, a lo mejor tenemos más riesgo de que nos pase algo por la angustia de todo esto que por el virus, pero a lo mejor no. Entonces mi mensaje al final es que sí nos cuidemos, que ordenemos cosas, que es lo que tenemos que hacer todos, y qué malo que sean en esos momentos de crisis, porque lo deberíamos de hacer en la forma cotidiana, normal, pero bueno, qué padre que tengamos oportunidades de hacer cosas cuando estamos bien. Claro, doctor. Pues la recomendación es quédense en casa, que nosotros no podemos, porque pues afortunadamente pues estamos en esta noble función de cuidar la salud de la población. Y mis últimos puntos es con respecto a la lactancia. No está contraindicada la lactancia, obviamente se individualiza cada caso, si es un caso comprobado de COVID-19, se hace una lactancia muy específica que, bueno, en caso de presentarse en VITEP, pues se tiene ese protocolo directamente desde los organismos que nos dictan y que tienen esta experiencia internacional. Entonces, hay que cuidarnos y esa es quizá la recomendación, a seguir las recomendaciones de cada uno de sus médicos, y a nuestras pacientes pues siéntanse contentas de que estamos ahí para ustedes. Yo viendo las preguntas, yo creo que intento contestarlas. Lo adecuado es que si no podemos dejar de ir a trabajar o algo, yo les pediría que tuvieran las medidas básicas de cuidado incluso en mi trabajo, ¿no? Nosotros tampoco podemos dejar de ir a trabajar. Entonces es lavado de manos continuo, observar que, pues, si voy a estornudar de etiqueta, que es lo que le llamamos, ¿no? El estornudo de etiqueta o el tosido de etiqueta, si tengo que ir a trabajar, por mucho cariño que le tengan mis empleados o a mis compañeros de trabajo, 1,5 metros de distancia entre unas personas y otras, intentar que no tengan juntas o eventos donde estén en una sala de juntas más de 5 personas, o que tengan el espacio suficiente para que no haya transmisión por las gotitas. Y básicamente, yo entiendo que a veces tenemos que ir a trabajar, no podemos hacer otra cosa más que eso. Y cuando lleguen a casa, lo mismo, antes de saludar y dar un beso, es cambiarse la ropa, bañarse, aseo de manos, y ya, ¿no? Y de todas formas, sana distancia aún con los hijos. Eso también es difícil, y más en estas épocas, porque los niños escuchan mucha información también y no saben ni cómo procesarla, ¿no? Al principio es como chistoso que no van a la escuela y están contentos, pero después de 15 días en la casa ya están histéricos, y luego ya las vacaciones se les bloquearon y escuchan tanto que se angustian. Entonces es como platicar con ellos y explicarles que pues no hay
hay que cuidarnos todos, ¿no? Nada más para que no tengamos mayores problemas. No, y en esas personas, mira, eso es lo que hacemos, ¿no? El Eviter es, o sea, sí hay que usarlo porque esto tiene una protección muy padre de 12 horas. Les voy a enviar la información, pero a nosotros nos hicieron la prueba aquí con luz ultravioleta y es increíble, ¿no? Ahí casi le dije, oye, 3 cajas, ¿no? Para allá. Es muy Bañarme. padre cuando lo ves. Y de los odontólogos, pues la OMS dio recomendaciones que no trabajar solo urgencias, porque no puede negar el servicio también. Y claro, una persona que tiene un problema dental grave, que está en una urgencia, pues el debilitamiento inmunológico es impresionante. Entonces, esta persona, si no lo corrige, pues se hace 10 veces más vulnerable, ¿no? Entonces, Cosa que pasa en nuestras embarazadas también. es como nosotros, ¿no? Vamos a atender lo urgente, o sea, a partir de esta fase, de estas 6 semanas que siguen, vamos a atender lo urgente y pues las embarazadas, ¿no? O sea, ginecología urgente y embarazadas y pues los ciclos de reproducción que ya tenemos encima. Y la mayoría de las cosas seguramente pues en línea las vamos a poder resolver sin ver físicamente a los pacientes o nuevos pacientes. Lo del gel Eviter, la siguiente semana va a haber gel, lo que nos dijeron. O sea, de seguro sí va a haber. Pero sí búsquenlo. Yo le recomiendo para ti, Jimé, que lo engeles, pero por todas partes. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Si tienen dudas por Instagram, es @drjlujan. Les envío toda la información, no se me olvide, hoy mismo se los envío. Y gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Buenas noches. Cualquier cosa nos avisan. Y gracias, Erika. Gracias, Roberto. Me ha dado mucho gusto Buenas noches. conviviendo en el día al día y más hoy en una interacción de que no se nos anote la angustia en nuestras caras, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Adiós. Ya cayó la